que las cosas se pusieran como ahorita se pusieron en nuestra vida, alguien nos habló de Dios, alguien nos dio ese hilo de esperanza, pero nosotros quisimos aferrarnos más a las cosas que nos marcaron, a las cosas que nos dañaron desde nuestra infancia. Y yo en este lugar, yo quiero decirte que hemos venido a identificar y a reconocer nuestra culpa delante de Dios, porque yo como hijo fui marcado por mis padres, pero muchas veces los padres no queremos reconocer que nosotros dañamos a nuestros hijos, y aún los dañamos cuando les decimos: eres un alcohólico drogadicto, eres un tonto, no sirves para nada, te vas a morir en el alcohol, tú ni volviendo a nacer vas a cambiar, eres como la maceta que no pasa del corredor, y los tratamos como tontos, como inútiles. ¿Y sabes cómo va creciendo un hijo? Como un tonto, como un inútil, como un bueno para nada, que todo lo que toca lo rompe, ¿verdad? Y nosotros marcamos a nuestros hijos porque así nos marcaron nuestros padres. A mí mi madre me maldecía y me decía: maldito escuincle, ojalá y te mueras, porque mi madre había sido abusada por 2 hombres cuando tenía 4 años. Mi madre no conocía el amor, mi madre no conocía ese cariño, ese afecto, ¿verdad? Y mi madre nos daba lo que había recibido. Su madre la maldecía a ella y a todas sus hermanas. Ellas crecieron como un animalito. Y luego también mi padre también abandonado, alcohólico, drogadicto desde los 12 años. Vivimos en un hogar disfuncional, donde lamentablemente, no porque no tuvieran el amor, sino no conocían a Dios. No conocían nuestros padres a Dios, ¿verdad? Y esa es la causa del problema. Pero cuando tú y yo nos damos la oportunidad verdaderamente de darnos esa oportunidad de conocer a Jesús, porque Jesús es Dios, y Jesús vino a dar la vida por nuestros pecados, a pagar el precio por nuestras faltas, a dar su vida para perdón de muchos, ¿verdad? Y yo quiero decirte que lo que se perdió desde hace muchos años atrás. Y quiero recordarte un poquito. Yo no sé cuántos de ustedes que están aquí han leído la Biblia, pero en la Biblia dice que Dios creó al hombre y a la mujer y los puso en el huerto del Edén. Él creó a Adán y creó a Eva. Y dice que después de toda la creación que había hecho Dios, dice que creó al hombre a su imagen y semejanza, los creó, varón y hembra los creó. Y dice la palabra que sopló aliento de vida en la vida de Adán y fue un ser viviente. Y quiero decirte que Adán, cuando caminaba con Dios, Adán no tenía carencias emocionales, él no tenía carencias espirituales, él estaba pleno porque Dios le daba la plenitud. Él no conocía el pecado, él no conocía lo que es ir a trabajar, él no conocía esas preocupaciones, él no las tenía porque Dios lo sustentaba y lo había puesto en un huerto, en el huerto del Edén, donde Dios le dio autoridad para enseñorearse de todo lo que había en el huerto y ponerle nombre a todos los animales, ¿verdad? Pero también Dios, diga conmigo, Dios es un Dios de instrucciones, ¿verdad? Usted en su casa le da instrucciones a sus hijos, ¿sí o no? Hay reglas, usted dice, en esta casa hay reglas, ¿verdad? Porque nosotros sin reglas seríamos como animales. Entonces Dios le da instrucciones a Adán y le dice: mira, Adán, tú puedes pasear, te puedes disfrutar, tú vives la plenitud, porque yo todo esto lo creé para ti. Pero hay una cosa que yo te digo que no hagas. Hay un árbol que está en medio del huerto, de ese árbol no vas a comer, porque el día que de él comieres ciertamente morirás, ¿verdad? Era el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Era el árbol de qué? De la ciencia del bien y del mal.
Y le dijo, mira Adán, el día que tú comieras de este árbol, ciertamente morirás. ¿Y sabes qué? Adán ahí estaba con Eva, se la pasaban bien a todo dar, ellos andaban desnudos, ellos no se avergonzaban, no había prejuicios, no había morbo entre ellos. Adán no andaba viendo a Eva desnuda y decía, ay chiquita, no, porque no había ese morbo, ellos eran inocentes, ¿verdad? Y ellos no se avergonzaban de estar desnudos. Pero ¿sabes qué? Las cosas suceden en nuestra vida cuando desobedecemos a las instrucciones. Llegó el momento que Adán con su mujer Eva, porque también ellos, no solamente estaban ellos dos en el huerto, dice que estaba una serpiente, ¿verdad? Y esa serpiente la conocemos como Satanás o el diablo. Y yo te pregunto, ¿cuántos de los que están aquí han escuchado la voz del diablo? ¿Han escuchado la voz del diablo que te dice, mira, tú guarda y acumula, porque tú eres un tonto, eres un inútil, tú no sirves para nada, ¿sí? Es más, la novia que tuviste te dejó porque estabas bien feo y tú te la creíste, ¿verdad? Entonces, mi hermano, vamos acumulando cosas en nuestro corazón porque escuchamos luego voces o escuchamos gente que no nos edifica, que no nos da una palabra de vida, una palabra de dirección, ¿verdad? Entonces Adán, esta Eva, escuchó la voz de la serpiente y le dijo, oye, ¿ya viste el árbol ese que es árbol codiciable a los ojos? Y le dijo Eva a la serpiente, es que Dios dijo que no podíamos comer, de ese árbol no podíamos comer. Y dijo, no, ustedes pueden comer. Y se lo hizo atractivo a la mujer al grado que ella comió del árbol y después le dio a Adán, su pareja, le dio de comer. Entonces, mi hermano, cuando ellos comen del árbol, inmediatamente se dan cuenta que estaban desnudos. Entonces Dios aparentemente los andaba buscando. Ellos ya se habían hecho hojas de higuera para tapar su desnudez. Ya habían hecho, porque ellos se habían dado cuenta que estaban desnudos, porque se habían dado cuenta del mal. Perdieron su inocencia al no escuchar la voz de Dios, al no recibir esa instrucción de parte de Dios. Perdieron su inocencia, desobedecieron y se les abrieron sus ojos. Mi hermano, ahorita mi hermano Marcos dijo, a mí se me perdió mi inocencia cuando yo era un niño, cuando a mí me violaron. Y eso nos robó la inocencia, ¿cierto o no? Hay cosas que nos roban la inocencia, pero por eso estamos tú y yo aquí, para identificar qué es lo que a mí me marcó, qué es lo que a mí me tiene detenido, que no me deja avanzar, que no puedo ver el propósito de Dios para mi vida, ¿verdad? Porque tú y yo no estamos aquí nada más de paso, al ahí se va. Dios tiene un propósito para nosotros. Entonces, esta Eva toma del fruto, le da a su esposo Adán, ¿verdad? Y los dos caen en desobediencia. Entonces, este Dios le dice a Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y Adán le dice a Dios, es que la mujer que tú me diste me dio del fruto y yo comí. Hoy quiero hablarte de un gigante, el gigante rojo. El gigante rojo es el gigante de la ira. ¿Es el gigante de qué? De la ira. Y yo quiero compartirte un poco de lo que sucedió con Adán y con Eva, porque ellos manifestaron a ese gigante rojo, la ira de la justificación. ¿La ira de qué? De la justificación. Entonces dice Adán, le dice, es que, fíjate, Adán enojado le echa la culpa ¿a quién? A Dios. Y le dice, es que la mujer que tú, Dios, me diste, me dio del fruto y yo comí. Miren, mi hermano, cuando tú y yo estamos enojados, andamos buscando culpables.
Y luego muchas veces decimos, no ando buscando quién me la hizo, sino quién me la pague. ¿Por qué? Porque nos andamos justificando, no queremos aceptar nuestros errores y todavía nos hacemos los dignos, los enojados, los orgullosos y no queremos aceptar que nosotros somos culpables. Este hombre, cuando le dio a su esposa el saco del orgullo, ¿qué dijo? ¿Cómo trataba a su mujer? Como una tonta, o sea, como que no valía nada, ¿verdad? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Verdad? Luego muchas veces tenemos esas actitudes. Entonces Adán manifestó esa ira de la justificación. Entonces Dios le pregunta a Adán, pero Dios también le pregunta a la mujer, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Por qué comiste del fruto? ¿Y sabes qué dijo la mujer? Es que la serpiente me engañó y yo comí. O sea, ni Adán ni Eva querían aceptar su culpa. Ellos se airaron, se enojaron y dijeron, no, tú tienes la culpa, Dios. No, la mujer dijo, la serpiente, Satanás tiene la culpa. Mira, mi hermano, si tú eres un alcohólico, todavía un drogadito, la botella está aquí, ¿sí o no? La botella no se va a ir. El que se tiene que ir soy yo. Porque si yo corro a la botella y la tomo, yo al rato no le voy a echar la culpa a los amigos o al alcohol. Ay, es que me tropecé con una botella y yo caí. Ay, vale. Eso no es lógico, ¿verdad? Porque luego muchas veces andamos buscando culpables y no aceptamos. Y yo quiero decirte que yo muchas veces corría el alcohol y la droga porque yo estaba irado. Yo estaba enojado, mi hermano. Pero la historia de Adán y Eva no terminan ahí. Dice la palabra de Dios que después Dios los desechó del Edén, los sacó del Edén, los desterró. Entonces ellos anduvieron ya sin la bendición de Dios como estaban en el Edén. Ahora tenían que trabajar y ganarse el pan con el sudor de su frente. Ahora la mujer iba a padecer dolores de parto por su desobediencia. Y por eso hoy las mujeres tienen dolores de parto, por esa desobediencia, por haber salido de la obediencia de Dios. Y dice la palabra de Dios que después Adán conoció a su mujer Eva y tuvieron un hijo llamado Caín. Y luego tuvieron otro hijo llamado Abel. Pero mira, ellos ya vivían en desobediencia porque ellos no quisieron obedecer las instrucciones de Dios. Ellos ya vivían, mi hermano, ya no consultaban a Dios, ya estaban carentes emocionalmente, ya tenían carencias emocionales, ya traían un sentimiento de culpa, ya habían sido desechados del Edén, ya la presencia de Dios ya no estaba como cuando estaban Dios con ellos en el Edén, ya no estaba esa protección. Ahora ellos tenían que trabajar, ahora ellos tenían que buscar el pan nuestro de cada día, cuando antes lo tenían todo. Y quiero decirte que de ahí empieza todo. Y por eso nosotros venimos arrastrando cosas en nuestro corazón por la desobediencia de Adán y de Eva. Entonces Adán y Eva tienen a su primer hijo Caín y luego tuvieron a Abel. Y dice la Biblia que Caín era labrador de la tierra y Abel era un pastor de ovejas, ¿verdad? Era un pastor de ovejas. Y dice la palabra de Dios que llegó el tiempo que se presentaron delante de Dios Caín y Abel y le trajeron una ofrenda a Dios. Y Caín trajo una ofrenda de lo mejor de la tierra, porque él era labrador de la tierra y le trajo una ofrenda a Dios. Pero también Abel trajo una ofrenda de lo más bonito de sus corderos, de los primogénitos. Trae una ofrenda y se la presenta a Dios, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que cuando presentan su ofrenda, Dios se agrada de la ofrenda de Abel y no se agrada de la ofrenda de Caín. Entonces dice la palabra de Dios, si me quieres acompañar, hijo, por favor, a Génesis capítulo 4. Ahí lo voy a poner ahorita en la pantalla. ¿Dónde está mi hijo, por favor? Elías. Muy bien. Génesis capítulo 4.
Dice la palabra de Dios que cuando vienen y presentan su ofrenda delante de Dios, este Caín y Abel, ¿ya estamos ahí? Vamos al verso, vamos adelante. Esto ya lo expliqué en mis palabras. Dice ahí después, voy a usar el láser. Después dio a luz su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Lo que ya les expliqué. Y me acompañas al verso 4, por favor. Ahí está. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Mi hermano, cuando uno de tus hijos se porta bien y el otro mal, ¿a quién recompensas? Al que se porta bien. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Si tú tienes dos hijos, yo quiero decirte que el que se portó bien merece una recompensa, pero el otro también merece una palmadita. No te preocupes, hijo, tú también eres inteligente y te puedes esforzar, ¿verdad? Porque si no empezamos a hacer acepción de personas, Dios no estaba haciendo acepción de personas con estos dos hermanos. Dios no estaba haciendo acepción de personas. Dios estaba contento con la ofrenda de Abel, porque él trajo de los primogénitos, de las ovejas. Yo creo que Abel estaba buscando los corderitos más bonitos y dijo, este se lo voy a regalar a Dios, se lo voy a dar de ofrenda a Dios, ¿verdad? Y este Caín nada más cortó unos rábanos, unos pepinos, unas zanahorias y dijo, estas se las voy a dar a Dios. Entonces, la ofrenda nace del corazón. La ofrenda nace del corazón. Y sabes que por eso Dios lo que ve es el corazón. Y Dios agrada de la ofrenda de Abel. Pero luego dice el 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. O sea que se enchiló. Se enchiló Caín, se enojó. Una de las manifestaciones físicas o fisiológicas de una persona cuando se enoja, el corazón empieza a latir al 100 por 1, ¿verdad? Un ritmo cardíaco bien acelerado, empieza a sudar, se le empieza a enrojecer el rostro. Cuando tú veas una persona que está bien enojada, y si está blanquito como mi hermano, pero está bien rojo, pero no del sol, no, hombre, es porque ya está bien enchilado, ¿verdad? Luego empieza a uno a tensarse en los músculos, tiene tensión muscular, es una manifestación de que alguien está enojado. Y aquí dice la palabra que este Caín se ensañó Caín en gran manera, estaba bien enojado, en gran manera, y decayó su semblante. Mira, quiero decirte que todos nos podemos enojar, porque es un sentimiento. El enojarse, no lo quiero satanizar, pero es un sentimiento. Pero dice la palabra, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Yo me puedo enojar, pero me puedo enojar, es más, me puedo enojar con mi esposa por una diferencia entre matrimonio, entre pareja, pero no por eso la voy a golpear, no por eso la voy a dejar de hablar 2, 3 días. Dice la palabra, no se ponga el sol sobre tu enojo. O sea, no te vayas a dormir y cada quien en su esquina, cada quien en su esquina. Porque hay matrimonios que dejan de hablarse hasta una semana, 15 días, y nada más están con esa indiferencia, con esa actitud irónica. Y eso manifiesta que está uno enojado con el otro. ¿Y sabes qué, mi hermano? Yo doy gloria a Dios. Yo puedo ser un buen padre y mis hijos me pueden ver con admiración. Mi esposa puede ser una buena madre y mis hijos la pueden ver con admiración. Pero una cosa es ser buen padre y otra cosa es ser
buena madre, y otra cosa es ser buenos esposos. Porque los hijos, tú y yo somos modelos para los hijos. ¿Qué somos? Modelos, somos sus maestros, somos el ejemplo a seguir. Entonces, cuando mi hijo ve que yo le grito a mi esposa, cuando mi hijo ve que yo la trato mal porque me enojo, porque no me hizo bien el huevito en la mañana, cuando yo me enojo por cosas insignificantes, los hijos ven eso. ¿Y sabes qué, mi hermano? Lo único que les estamos modelando, que el día de mañana ya no se van a querer casar. Van a decir, ¿para qué? Si mis papás van a la iglesia y son unos hipócritas, si mis papás están ahí, yo no quiero ser como ellos, y empiezan a crecer con ira, empiezan a crecer con enojo, porque nosotros les sembramos eso. Entonces, ¿qué tengo que ser? ¿Un buen padre? Tienes que ser una buena madre, pero también tienes que ser un buen esposo. Porque si yo me la paso acumulando y diciendo, un día voy a cambiar, ¿y cuándo va a llegar ese día? Cuando ya estemos viejitos como este hombre, cuando ya todo nos duela, dice la palabra, acuérdate hoy de tu Creador en los días de tu juventud. Porque van a llegar días malos, donde tú ya no puedas tener la vitalidad, la fuerza. Miren, y quiero decirte, y lo estaba diciendo yo el domingo pasado, que aún Dios nos da la oportunidad como abuelos de corregir por los nietos, ¿verdad? Y yo creo que tenemos que llegar a la madurez. A la madurez nunca es tarde para madurar, pero solamente Dios, que nos puede sanar, es el único que puede darnos, Él es el que nos modela para que tú y yo podamos ser buenos esposos, para que tú puedas ser una buena esposa. Muy bien, entonces la ira en Caín, dice que decayó su semblante, y luego dice el verso 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enojado? ¿Por qué estás tan enchilado, Caín? ¿Qué es lo que sucede en tu vida? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué, Caín? ¿Por qué? Mira, Caín no solamente se enojó, se llenó de envidia, se llenó de resentimiento, se llenó de odio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hubo un malentendido ahí, no entendió el agrado de Dios, hubo un malentendido. ¿Ah? Entonces aquí dice el verso 7, si bien hicieres no serás enaltecido. Le está diciendo Dios, mira, Caín, si corriges tu conducta, porque esa conducta de irarse no es buena. O sea, te puedes enojar, pero ya estás pensando cosas malas, ya estás pensando en odio, en resentimiento, ya estás pensando cosas graves, ¿verdad? Mire, a una persona que hacen enojar, ¿cuál es su reacción? Bueno, si me la mientan, me quedo callado, ¿verdad? Pero si me la mientan 2 veces, pues ya llega el momento que pues, yo también se la miento, ¿verdad? Y si me agrede y me empuja, ¿qué vamos a hacer? Ah, pues si yo antes era aquel, ¿cómo que me voy a dejar? Y empieza uno a reñir, empieza uno a los golpes, al grado que uno puede matar a una persona. Pero ¿sabes cuáles son las formas de matar a una persona más así, más sin tocarla? Con las palabras. Con las palabras matamos a una persona. ¿Sí? Entonces aquí Dios le está dando una oportunidad ahí. Si bien hicieres, si te arrepientes de esos pensamientos, porque mira, sí, yo sé que te dañaron en tu infancia, yo estuve aquí, yo estuve cuando te violaron, y eso provocó en ti un enojo, un descontento. Yo estuve ahí cuando tu madre te decía que eras un tonto, pero ella no tuvo amor. Yo estuve ahí cuando te decían que eras un inútil, pero ellos no me conocían. Yo siempre he estado allí. Yo siempre he estado allí esperándote, porque yo dejé que tú crecieras para que tuvieras entendimiento y te acercaras a mí. Entonces, mi hermano, dice Dios, si bien hicieres y te arrepientes de lo que piensas, Caín, no serás enaltecido.
O sea, yo también te amo, Caín. Tú, así como amo a Abel, te amo a ti. Es más, tú eres el primogénito, porque el primero que había nacido era Caín. Y dice que Caín nació por voluntad de Dios. Ahí dice en el verso 1 que cuando Adán conoció a su mujer Eva, nació Caín por voluntad de Dios. Entonces aquí dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, Caín, la desobediencia está tocando a tu puerta. No falta mucho que este pensamiento de resentimiento, este pensamiento de odio, este pensamiento de ira que traes, lo bajes a tu corazón. Y cuando lo bajes a tu corazón vas a cometer una locura, Caín. ¿Y sabes qué, mi hermano? A Caín le valió. Fue más grande ese gigante rojo en el pensamiento de Caín que lo bajó a su corazón. Y yo te pregunto, mi hermano, yo te pregunto a ti, cuando tú te airaste, cuando tú te airaste con tus hijos, con tu esposa, a lo mejor los mataste en ese momento con tus palabras. Y a lo mejor eso produjo un resentimiento, un odio hacia tu persona. Mire, mi hermano, hay familias que no se quieren ver ni en pintura. Hay familias que se odian a muerte. Y ya nada más están esperando a que la abuelita se muera para ir a cobrar la herencia, ¿verdad? Pero no porque sean unidos, sino para ver a quién le toca más. Y si no le dan nada, son capaces de matar al familiar. ¿Por qué, mi hermano? Vamos a tocar ese tema, pero yo creo que ya va a ser para la próxima clínica. ¿Sí? Vamos a tocar el tema de la avaricia, pero por cuestión de lo que estamos viviendo ahorita con los niños y eso, vamos a tocarlo para la próxima. Entonces, fíjate, le está diciendo, diga conmigo, Dios le estaba dando una segunda oportunidad a Caín. Le estaba dando otra oportunidad a Caín. Si bien hicieres, no serás enaltecido, pero si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y luego dice ahí, con todo esto a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Si eso es lo que tú quieres, Caín, ándale pues. Yo te he dado un libre albedrío para decidir entre el bien y el mal. Si no sabemos qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, ¿verdad que sí? No somos tontos. Sabemos lo que nos perjudica y lo que nos edifica. Sabemos lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Pero muchas veces, por no conocer a Dios, no tenemos dominio propio sobre ese sentimiento de ira. Entonces nos dejamos llevar por la ira y cometemos errores. Miren, ahí está mi papá. Yo con él me agarraba a golpes, a sangrarme, por esa ira, por ese enojo que tenía, a lo mejor yo en mi persona. ¿Sí? Entonces, mi hermano, ¿fue una vida bonita? ¿Fue una vida agradable? No, no fue una vida agradable. Y mira, hay niños que están enojados desde su niñez y crecen enojados con la vida, crecen enojados con las circunstancias que lo marcaron, que lo exhibieron en ese momento. Y uno va creciendo con ese sentimiento, al grado, mi hermano, que yo no sé a cuántos de ustedes, si fueron abusados por alguna persona, cuántos de ustedes dicen, el día que yo me encuentre a esa persona la voy a matar. El día que yo me encuentre a esa persona la voy a matar. Mira, fíjate lo que dice aquí, en el verso 8. Y digo, Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Caín ya había maquinado algo. Salgamos al campo, vente, vamos al campo. ¿Ah? Dicen que la venganza, ¿cómo se come? En frío, ¿verdad? Este Caín no estaba simulando enojo, porque no se dio cuenta Abel de su ira, de su enojo, no se dio cuenta. Dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ese es el primer asesinato registrado en el ser humano.
en la Biblia. El primer asesinato. ¿Y sabes por qué suceden esas cosas? Porque cuando el hombre se aleja de Dios, mi hermano, comete locuras. Hoy Dios nos habla una y otra vez y nos da instrucciones y nos dice, mira, hay caminos que a ti te parecen derechos, pero su final son caminos de muerte. Arrepiéntete de tu proceder, arrepiéntete de tus caminos. Yo te estoy hablando, yo te quiero dar una instrucción para que no vivas la vida como la has llevado, porque vas a llegar a tu vejez, si es que Dios tiene misericordia, y vas a acumular puros males para tu vida. Y Dios no quiere que tú acumules eso, mi hermano. Él quiere sanarte, Él quiere liberarte. Ahí vemos a un joven que mató a su hermano. Mi hermano, yo no sé cuántas personas hemos matado en la vida. Y luego los matamos a diario, matamos la confianza. Matamos con una palabra, cuando marcamos a nuestros hijos con palabras. Ahora tus hijos, tu hijo, eres una persona inteligente, eres una persona sabia. Pero tú, para cuando digas esas palabras, es porque tú ya estás conociendo a Dios. Porque Dios lo que hace, lo hace perfecto. Él puso a Adán y lo hizo perfecto. Puso a Eva y la hizo perfecta. Nada más que no atendieron a la instrucción que Dios les había dado. Yo en este lugar quiero decirte que Dios nos está dando una instrucción donde Él no quiere que tú le invites a tu corazón. Él quiere que tú le entregues las llaves de tu alma. Él quiere que yo le entregue ¿qué? Las llaves de mi alma, porque en mi alma están mis emociones, en mi alma están mis sentimientos, en mi alma está mi razonamiento y mi voluntad. Y Él quiere que yo le entregue eso, porque yo me dejo llevar por mis emociones, yo me dejo llevar por mis sentimientos, por mi razonamiento y por mi voluntad, ¿sí o no? Entonces Dios quiere que le entregue las llaves de tu alma. Y cuando tú le entregues las llaves de tu alma, mi hermano, nos vamos a evitar lo que hizo Caín. ¿Por qué Dios permite eso ahí en la Biblia? Cuando una persona no tiene entendimiento, cuando una persona no tiene temor de Dios, juzga esas cosas y dicen, ay, pues no, que Dios es un Dios de amor. ¿Y por qué permitió eso? No, Él no lo permitió. Tú y yo tenemos un libre albedrío. ¿Sí sabes qué es libre albedrío? Una voluntad de decidir entre el bien y el mal. Pero cuando tú y yo no estamos decidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios, y quiero decirte que es normal, porque nosotros crecimos sin que alguien nos inculcara a Dios. Tenemos a Dios en la boca, pero no en el corazón. Y necesitamos acercarnos a Él, porque ciertamente necesitamos corregir nuestra vida. Mira, lamentablemente llegan nuestros hijos a un anexo, llegan nuestros hijos por consecuencia, mi hermano, por cosas aún que nosotros hicimos como padres. Pero ¿sabes qué? Ahí vemos la misericordia de Dios, cómo Él nos da una oportunidad y nos dice, no pasa nada. Yo estoy contigo y yo te alcancé y te he llevado a ese refugio, a esa casa de vida, para darte una segunda oportunidad. Y tú no eres lo que te marcaron, tú no eres un tonto, tú no eres un inútil, tú eres mi hijo, yo te diseñé, yo te creé. Porque Él te ama. Y Él nos ama tanto que nos quiere llenar de su amor para que seamos familias íntegras, que tengamos el amor, el respaldo de parte de Dios en nuestra vida. Qué bonito, ¿verdad, mi hermano, ver ese cuadro? Qué bonito que este varón apenas lleva una semana en el anexo y no se echó a correr, no se fue, porque tiene la voluntad de salir adelante, porque si él sabe que si él cruza esa puerta, renuncia a su libertad. Ellos están en el anexo, quiero decirte ellos, y están anexados, ¿Cuántos meses les falta a ustedes para salir? Ustedes ya están de tiempo completo, cadena perpetua. Eso. ¿A ti cuánto te falta, hijo? 5 meses. ¿Los ven ansiosos? ¿Los ven con ganas de quererse echar a correr? No.
Gloria a Dios por ese anexo, ¿sí o no? Gloria a Dios porque nadie, mira, no los tienen con esposados, no los traen así, encadenados, no. Ellos están dando la oportunidad de salir, hermano. Y gloria a Dios por Josefina que los trae. Gloria a Dios, de verdad, nosotros nos gozamos. Porque si Dios te trajo hoy a ti, y a tu esposa, es porque, mira, para que te des cuenta que nosotros como padres, Dios nos da una segunda oportunidad. Pero necesitamos quitarnos esas cosas que nos afectaron, que nos marcaron, esos arranques de ira, de enojo, porque muchas veces decimos cosas y luego nos arrepentimos, ¿sí o no? Y decimos, híjole, esto no lo hubiera dicho, híjole, pero luego muchas veces, mi hermano, ya rompimos el corazón de la persona que escuchó esa palabra, lo dañamos, lo destruimos, ¿sale? Entonces, quiero compartirte mucho más de esto, pero la realidad es que queremos que te lleves esto en tu corazón. Y queremos invitarte a que te pongas de pie una vez más. Queremos invitarte a que te pongas una vez más de pie. Entendemos que este tiempo es para estar bien concentrados. Pero también entendemos por dónde dejamos a los hijos. Hay que traerlos. Y qué bueno que nuestros hijos están creciendo en este caminar. Qué bueno, dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Porque tú no le estás impidiendo a tus hijos el venir a escuchar palabra de Dios. Y yo te aseguro que Dios le está hablando en su espíritu. Dios está hablando a esos niños en su espíritu, porque ellos son inocentes. Y dijo el Señor Jesús, dejen que los niños vengan a mí, porque de tales es el reino de los cielos. De tales es el reino de los cielos. Pero tú y yo, mi hermano, para poder entrar al reino de los cielos, diga conmigo, yo me tengo que hacer como un niño. Yo me tengo que hacer como un niño. Y un niño, mi hermano, se puede enojar, pero luego la verdad está contento. Un niño no guarda rencor, un niño no guarda odio, un niño no guarda resentimiento. Si tú quieres hacerte como ese niño, ¿por qué no le entregas y le dices a Dios, Señor, si es tu voluntad, regrésame una vez más mi inocencia? Como cuando yo era un niño, regrésame esa inocencia, Padre. Es más, yo te invito a que agarres una foto ahí en tu casa, cuando eras un niño, si tienes una foto, cuando tenías 2, 3 años, 4 años. Yo la primer Biblia que yo tuve metí una foto. Yo no conocía a Dios, pero yo en mi entendimiento metí una foto cuando yo tenía como 4 años, 5 años. Y le dije a Dios, Señor, regrésame esa inocencia como cuando yo era un niño. Y sabes que mi hermano, Dios contesta, porque Él está dando una promesa. Dejen que los niños vengan a mí, porque de tales es el reino de los cielos. Amén. Vamos a hacer una oración. Una última oración. Las luces, por favor. Bájalas, nada más, bájalas, mi amor. Yo te digo. Mira, yo quiero invitarte que si tú has ahorita examinado tu vida y has, mira, apagamos la luz para